Educación de la tercera edad y la vejez. Como ya sabemos, la educación es un proceso continuo que viene como trascendiendo las barreras del tiempo y la edad, porque sabemos que independientemente de el tiempo que tengamos, la edad que tengamos, en la etapa que estemos, tenemos ese derecho de educación. En particular, la educación cuando está en la tercera edad o en la vejez se presenta prácticamente como un componente esencial para el enriquecimiento personal y la calidad de vida que va a llevar o que tiene esa persona, que ha venido acumulando entre esos años que le han pasado por encima, esos años de experiencia. Entonces, este tema, cuando lo planteamos, cuando reflexionamos sobre él, sobre esta importancia y el impacto profundo que la educación puede tener en la vida de las personas mayores, reflexionamos y vemos lo cuán importante viene siendo la educación en cualquiera de las etapas de la vida del ser humano. Pero ahora bien, antes de nosotros entrar en lleno en cuanto a los que son los seres humanos, nosotros tenemos que saber quiénes nosotros somos. Porque muchas veces esta pregunta, dependiendo de dónde se responda, la respuesta puede variar. Porque, por ejemplo, si el concepto que tiene la ciencia sobre eh, quiénes somos o qué somos, es que los seres humanos son animales que pertenecen como a la especie de Homo sapiens y que se caracterizan principalmente porque por el razonamiento, por esa capacidad de aprendizaje y lenguaje que los seres humanos dominan, que por ejemplo que tienen una condición de ser que los distingue de los animales por su modo de existir, por su modo de desarrollarse en el entorno. Pero ¿qué consideras tú, Jennifer? ¿Qué o quiénes tú crees que nosotros somos? Bueno, yo pienso que somos seres cambiantes, ya que a medida que atravesamos las diversas etapas de la vida, desde la niñez hasta la tercera edad, la pedagogía social se convierte en un compañero valioso que nos guía en la comprensión de nosotros mismos y lo que es la interacción con los demás. Y digo que somos sujetos que viven en constante cambio porque eso se evidencia a lo largo de nuestra vida, ya que, por ejemplo, en la niñez nosotros manifestamos, o sea, se evidencia lo que es la pedagogía social a través del juego, como un medio para explorar todo lo que nos rodea. En la juventud, la pedagogía se convierte más en un espejo que refleja las complejidades de las relaciones humanas. Y ya cuando alcanzamos la adultez, la pedagogía se convierte en una brújula, por así decirlo, que nos guía a aplicar lo aprendido a la vida cotidiana. Esto refleja claramente que el ser humano está en constante cambio, que tiene diferentes maneras de verlo y asimismo la pedagogía se va adaptando a lo que es estos cambios. Entonces, ¿cómo se manifestaría la pedagogía social en la tercera edad? Bueno, en la tercera edad creo que la pedagogía social se convierte en un libro ya de sabiduría acumulada a lo largo de la vida. Entonces, la pregunta sería la siguiente. ¿Cuándo empieza la etapa de vejez o de la tercera edad y qué esta implica? ¿Qué lleva consigo? Bueno, muy buena pregunta, Jennifer. En general, la etapa de la vejez comienza normalmente a los 65 años más o menos, pero esa edad puede variar, porque, por ejemplo, la etapa de la vejez implica muchísimos cambios de salud,
en la vida diaria y cosas súper importantes tanto sobre la fisiología, anatomía y desarrollo social de las personas. Porque, por ejemplo, están los cambios en el cuerpo. El cuerpo puede volverse más débil, con menos músculo, huesos más frágiles. O ustedes no han escuchado la frase que dicen, los huesos viejos no se empatan. Eso normalmente nos referimos a que ya cuando una persona se encuentra en la tercera edad, tiene esa anatomía de su cuerpo es más débil, es más frágil. ¿Por qué? Porque está desgastada. O no hemos visto nosotros a nuestros abuelitos cómo andan al pasito así, porque su cuerpo tiende a cambiar. También puede estar los cambios en la mente. A veces, o en la mayoría del tiempo, la memoria y la rapidez para pensar disminuyen un poco, pero eso no es siempre, porque una persona que esté activa constantemente, que esté en movimiento, pues tiene una respuesta distinta, ¿verdad? A esta etapa. Pero, por ejemplo, esas personas que se jubilan a temprana edad, que se quedan en su hogar tranquilos, que no tienen esa necesidad de estar desgastando su mente rápido o estar pensando, resolviendo problemas, pues esas personas tienden a desgastar la memoria. Entonces pueden disminuirse esa capacidad de resoluciones y eso. También tenemos por ejemplo, el retiro. Muchísimas personas dejan de trabajar y comienzan a disfrutar de una vida más tranquila después de ellos jubilarse. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que la mayoría de las personas pasan toda la etapa de su vida trabajando, esforzándose, dando todo de ellos y ya al final se jubilan para vivir una vida más tranquila. También existen más cambios, como por ejemplo los sentimientos diferentes. Nosotros pueden haber diferentes emociones mixtas, como pensar más en la vida, enfrentar pérdidas de amigos o seres queridos, pero el mayor sentimiento que cambia es a tener esos pensamientos negativos, ¿verdad? Esa tristeza, en su mayoría de los casos, esa tristeza, como esas decepciones, como de no poder haber cumplido esas expectativas que tenían propuestas para, para antes de llegar a la vejez. Entonces, en cuanto a la educación, de cómo se sentirían si hubiesen cumplido esas metas que tenían propuestas en cuanto al aprendizaje, a esos proyectos, ¿cierto? Entonces, esos pensamientos vienen siendo negativos por esas decepciones que ellos se cargan. También están esos ajustes en la rutina diaria. La forma en que ellos hacen las cosas diariamente puede cambiar, se adapta a esta nueva etapa de la vida, se adapta a esas nuevas delicadezas, a esa fragilidad que ellos se cargan. Porque no es lo mismo tú levantar un cojín a los 20 años que levantar uno a los 75. ¿Me entiendes? Entonces esas rutinas diarias cambian. No es lo mismo tú leer un libro a los 15 años sobre alguna novela que leerla a los 75. No es lo mismo. Tu aprendizaje es diferente. También están estas reflexiones sobre la vida. La vejez a menudo lleva a pensar más en el significado de la vida y en lo que ellos han logrado en el transcurso del tiempo. Es lo mismo que esos sentimientos. Ellos se ponen a reflexionar sobre lo que han logrado, hasta dónde han llegado, cómo lo han hecho. Y eso poco a poco le va invadiendo le va invadiendo esos pensamientos, le va invadiendo cómo van pensando, cómo se van desarrollando en cuanto a lo que van aprendiendo a partir de esa edad de la vejez. Pero ante todas estas situaciones de la edad avanzada, ante todos estos cambios, Jennifer, ¿existirá alguna rama que estudie estos casos?
La respuesta es que sí. Hay un campo de estudio llamado gerontología. Este se encarga de el estudio de la salud, la psicología y la integración social y economía de las personas que se encuentran en la vejez. Asimismo, como nosotros observamos que los niños en su estado de niñez son excluidos por su edad porque piensan que no tienen la madurez necesaria para tomar ciertas decisiones o para hacer algunas acciones, asimismo el adulto mayor se ve afectado ya que tiene varias limitaciones físicas, tiene también algunas pérdidas de lo que es eh, lo psicológico. Entonces se ve excluido también de la sociedad, ya que es obligado muchas veces a jubilarse, pierde seres queridos, su familia también muchas veces no lo acoge, por lo que terminan en asilos. Y esta ciencia lo que busca es la mejoría de cada uno de esos ancianos, para que estén bien en todos los ámbitos posibles. Entonces, a modo general, ¿qué relación guarda la pedagogía con la vejez? Sí, y además, la educación en la vejez tiene un papel muy importante, ya que esta ayuda al bienestar de los envejecientes, tanto emocional como social, ya que cuando ellos participan en entornos educativos pueden construir nuevas amistades, compartir experiencia y contribuir con su sabiduría. También eso fomenta lo que es el sentido de la comunidad y combate la soledad que suelen tener esas personas mayores y el aislamiento que a menudo lo afectan. Bueno, en realidad, la educación en la tercera edad se revela como un medio, digamos que invaluable. Así la mente se mantiene activa, saludable, en movimiento, ¿cierto? Entonces, nosotros nos encontramos siempre en la búsqueda constante del conocimiento, ya sea a través de cursos académicos, de talleres, pueden ser creativos o invaluables, ¿saben?, para nuestro desarrollo, o también incluso actividades de aprendizaje continuo. Entonces, todas esas actividades estimulan esas capacidades cognitivas y contribuyen a la salud mental, que es algo que no podemos pasar por alto. Entonces, nosotros tenemos que tener claro de que el aprendizaje no tiene límites temporales y que cada etapa de la vida ofrece oportunidades para nosotros expandir nuestro conocimiento y nuestro, digamos que el entendimiento al mundo que nos rodea, a nuestro contexto social. Otro aspecto que nosotros podemos destacar, ¿verdad? En esta etapa principalmente es esta posibilidad de reinventarse y explorar esas pasiones o más bien esos, digamos que intereses que quizás en el transcurso de su vida hayan postergado. Bien, entonces la educación en la tercera edad proporciona un espacio seguro para el descubrimiento personal y la realización de esos sueños postergados. Entonces, la adopción de nuevos desafíos, ya sea aprender un nuevo idioma, explorar en la pintura, estudiar disciplinas académicas, estudiar gastronomía, alimentar un sentido de propósito que contribuye principalmente a la sensación de plenitud en la vida cotidiana. Entonces, no obstante a todo esto, los desafíos que pueden enfrentar estas personas mayores en la búsqueda de la educación, de la percepción social o de la accesibilidad, de la adaptación a los medios educativos, de las necesidades específicas. Entonces, son aspectos que nosotros digamos que requieren de una atención cuidadosa, una atención como VIP, que para que esto les garantice
que esa educación sea inclusiva y respetuosa entre las diversas capacidades o ritmos de aprendizajes que tiene cada persona. Entonces es esencial para todo esto aprovechar completamente esos beneficios educativos que ofrecen en la tercera edad.